Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este consultorio. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, hoy tenemos mucha materia de la que hablar, ¿no? Porque tenemos a varios índices máximos, sobre todo tenemos que mirar al otro lado del Atlántico y tenemos que mirar al DAX, pero ha habido declaraciones también vía Twitter de su amigo Elon Musk, de Tesla. También tenemos máximos en algunas criptodivisas. Ethereum, por ejemplo, hemos visto que los ha tocado hoy mismo, así que tenemos mucha tela que cortar. Antes recuerdo esas formas que tienen nuestros oyentes para participar con nosotros en el consultorio. El correo al que pueden escribirnos es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos. Es el 91 283 33 33 y a través de WhatsApp nos pueden dejar también notas de audio con esas cuestiones que nos quieran hacer llegar en el 687 050 600. Antes de entrar en harina y de analizar valores concretos, Alberto, situación del mercado. Hemos visto al IBEX 35 terminar con descensos en unas caídas del 0,65%, 9.070 puntos al cierre. El DAX muy planito al cierre, 16.046 puntos, mientras estamos viendo al otro lado del Atlántico cómo siguen añadiendo terrenos, siguen sumando Dow Jones y S&P 500 al menos. ¿Cómo están las cosas? Sí, estos días atrás yo insistía mucho en que era muy difícil que el mercado no subiera, desde luego descolgarse, como se venía diciendo durante estos meses, imposible, para octubre, ¿no? Que se decía. Pero era muy difícil que no subiera en general con el movimiento tremendamente noble que estaba llevando a cabo los índices americanos, los tres. El Nasdaq no puede hacer un movimiento noble, porque el Nasdaq es nerviosismo puro. Sin embargo, tanto el Dow Jones como el S&P 500 estaban rompiendo máximos y además muy claramente que lo estaban haciendo con baja volatilidad. No había apenas nerviosismo a la hora de romper. Es muy importante que no haya nerviosismo y lo explicamos a menudo también, porque si se produce con mucha velocidad, normalmente el indicio es que seguramente puede haber una trampa de mercado y el mercado recortar, porque esa velocidad a la hora de romper al alza llama a los especuladores a comprar y obviamente supone una entrada de posiciones alcistas para los cuidadores que les permite sobre todo dar la contrapartida, dar ventas. Pero como tenían preparado seguir subiendo, han roto con mucha discreción y lo han hecho los dos índices. Eso se traduce en muchos factores que normalmente utilizamos para pronosticar subidas. Por ejemplo, un VIX bajo. El VIX está en niveles tremendamente reducidos comparado a cómo lo hemos visto durante, yo no hablo ya de la pandemia, estamos hablando de que durante la pandemia el futuro del VIX llegó a cotizar en 80 puntos, está ahora mismo en 18, pero sí que está en una zona muy reducida, por debajo de 30, como durante los últimos meses cada vez que ha querido subir. Entonces, el mercado en general está para seguir subiendo. Estos días hacía la salvedad del IBEX. El IBEX es un índice tremendamente lateral. Va también a rebotar más de lo que lo ha hecho, va a subir más. Sin embargo, es muy importante siempre plantearse cuando uno está especulando en un mercado, el plantearse qué recorrido tiene o qué sentido tiene estar en los valores, por ejemplo, en este caso los españoles, si su índice está indicando que el desplazamiento va a ser menor que los demás. Estos días atrás lo comentaba, pero es que no tiene ningún sentido y bueno, ya lo han visto. Y el IBEX sigue por debajo de los máximos de hace 5 días, que había roto ese movimiento lateral tremendamente discreto también, el movimiento lateral por su bajo desplazamiento, lo había roto, por así decirlo, es decir, se había colocado por encima, casi nada, 200 puntos, y desde entonces, ahora incluso está incluso de la mitad para abajo, está en 9.070, entre los 9.000 y los 9.200 está en 9.070, es decir, que es un índice tremendamente parco en su movimiento. Sin embargo, el DAX ETRA, por poner un ejemplo en Europa, el DAX ETRA está realizando la ruptura que hemos visto en los americanos estos días atrás, lo está haciendo con la misma baja volatilidad. A la hora de analizar técnicamente el DAX, no podemos esperar una subida de la misma magnitud, porque técnicamente tiene varios aspectos que nos deben hacer desconfiar de que vaya a subir tanto como los americanos, pero sí que por lo menos va a subir más. Y esa mayor subida puede andar rondando zonas de 16.400. Estoy trazando una línea para que quienes vayan al canal de Capital Radio en YouTube puedan verlo. Esa zona es probable objetivo alcista para el DAX ETRA, que encima lo está haciendo con muy baja volatilidad. Quien especula en el intradía, como me toca a mí, tiene un gran problema con el DAX y yo creo que en general con todos. En el IBEX tiene el problema
de ese bajo desplazamiento al que acabo de hacer referencia. Pero en el DAX tiene un problema que yo explicaba el viernes pasado con Luis Vicente, y es que realizan los movimientos, este índice, el índice alemán, siempre fuera de sesión. Y si no lo realiza fuera de sesión, como ha sido hoy, que ha abierto exactamente igual que el viernes, se mantiene lateral durante el resto de la sesión. Es decir, que el desplazamiento que vemos durante la sesión no nos inspira una clara compra en ningún momento. Eso es lo que conlleva, y estos días lo comentaba yo con usuarios de la operativa DAX, y es que lo que conlleva es que tú tienes que estar preferiblemente dentro del mercado, porque nuestro cuerpo nos pide, cuando estamos especulando, y esta referencia que estoy dando es para especuladores de los que andáis no tanto en el intradía como la obligación de cerrar la posición antes de que acabe la sesión, pero sí en operaciones, pues eso, gráficos de 15 minutos, 20 minutos, rápidas. Bueno, a lo que obliga es a estar, si quieres aprovechar los movimientos, prácticamente siempre dentro del mercado, pero siendo muy rápido a la hora de reaccionar. Por poner un ejemplo, hace unos días tenemos una sesión, estoy hablando de la sesión justo del 3 de noviembre, hace nada, tenemos una sesión con un desplazamiento estrechísimo. Estamos hablando de que en toda la sesión se había desplazado el DAX entre máximos y mínimos, pues 50 puntos, nada prácticamente. Recuerden que cotiza en 16.000. 50 puntos no es nada. Sin embargo, a cierre de sesión da una pauta en la que probablemente nos va a abrir al día siguiente con un hueco alcista. Es decir, hace una trampa media hora antes de cerrar aproximadamente, hace una trampa amagando o dando la sensación de que quiere caer para antes del cierre volver al alza con fuerza. Ese tipo de pautas son las que en los que estáis especulando en el muy corto plazo tenéis que observar a la hora de tomar posiciones, porque es muy probable que esta pauta, este tipo de forma de funcionar que se está viendo en este índice concreto, que tiene un gran desplazamiento pero muy difícil de aprovechar, siga viéndose durante las siguientes sesiones. Es decir, que haya que estar muy rápidos a la hora de girarnos, si estás corto, cerrar cortos y abrir largos, cosa que cuesta mucho hacer cuando la operación de corto nos ha salido mal, pero hay que hacerlo tal y como está manejándose el DAX durante estas sesiones, y sobre todo entender que luego, una vez que ha realizado el movimiento en apertura, lo más probable es encontrarnos con que o bien cerráis, cosa que no os recomiendo, o bien estáis alternando como yo estoy haciendo entre cortos y largos. No tiene un mayor peligro hacer esa alternancia, porque al ser los desplazamientos muy pequeños, si estáis cortos y el índice hace un amago de girarse al alza, os da tiempo a cambiar de posición. La desgracia es que en un mercado que cualquier especulador de los que no tiene mucha experiencia diría que hay que estar fuera, en realidad hay que estar dentro. Y hay que estar casi siempre dentro. De manera que ese es el escenario, Rocío. Y los criptoactivos. Sí. Fijaos, hay algo muy importante y lo hemos explicado estos meses. Bueno, estos meses, yo llevo años con esto. Hay que diferenciar entre lo que el Bitcoin es y lo que todo el mundo cree que es. Y esa es la clave. Porque quien está especulando en el Bitcoin, Ethereum, cualquier otro, está el Bitcoin en máximos, en zona de máximos, es un tipo de actitud en la que tú adquieres un bien, en este caso un criptoactivo, con la esperanza de que mañana te lo paguen más caro. Mañana, pasado, dentro de unos meses, lo que sea. Y eso es especular. Y es muy importante entender que en el mercado el 95% de los operadores de Bitcoin lo hacen con esa esperanza. Eso es lo que significa y coloca al Bitcoin en un elemento especulativo más, como Ethereum y cualquier otra criptodivisa. Y si no, fijaos, si realmente la razón de ser real del Bitcoin, que en su día, cuando nació, efectivamente, lo fue para ser un medio de cambio, esa razón de ser la ha perdido en el momento en el que aceptaron, quienes compraban y vendían Bitcoins o quienes los intercambiaban, aceptaron que el Bitcoin cotizara en un mercado organizado. Cuando el Bitcoin aparece, allá por el 2009, creo que es, en aquel momento era un medio de intercambio entre informáticos, pues para de algún modo compensar o recompensar los servicios que se realizaban. Es decir, pues yo te ayudo con tal programa, necesitas un código para tu servidor en PHP de tal o de cual, vale, pues te pago con bitcoins. Era una especie de camaradería informática que utilizaba esto como moneda de cambio. De ahí las anécdotas que hoy en día escuchamos de alguien que, como era, que compró una pizza con 50 bitcoins y cosas de esas. ¿Qué es lo que ocurre? A partir del año 2012-2013, Goldman Sachs lo hace cotizar en los mercados organizados. Vale, si en ese momento quienes trasegaban con bitcoins se niegan a aceptar esa entrada en el sistema financiero y siguen ellos intercambiándose los bitcoins con la misma filosofía que habían utilizado hasta entonces, el bitcoin sería lo que pretende ser,
Es decir, una moneda de intercambio no controlada por el Estado, descentralizada, obviamente, eso lo sigue siendo, y con vocación de algún día llegar a ser una moneda. Sin embargo, en el momento en el que esos operadores aceptan lo que Goldman Sachs dice, es decir, que el Bitcoin está en $250 o que está en $100 o en lo que sea, Goldman puso 50 millones de euros para dar cobertura al intercambio de derivados con el Bitcoin. Bueno, pues en ese momento deja de ser lo que hasta entonces había sido. Es decir, una moneda con vocación de ser una moneda hegemónica en el tiempo. Y a partir de entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en una moneda que va a ser de aceptación popular como medio especulativo, es decir, un activo financiero, en la medida en que los tipos de interés son muy bajos. Si nadie nos da dinero por nuestro dinero y no tenemos un capital suficiente para comprar un bien inmueble, es muy sencillo intercambiar este activo financiero que hasta ahora siempre ha terminado valiendo más que hace un mes, hace 2 meses o lo que sea. Eso significa que si ustedes empiezan o entran en este mundo con estos cantos de sirena de revalorizaciones que estamos viviendo, deben ser conscientes de que están dentro de un producto especulativo. Quienes les digan a ustedes que esto va a ser una moneda, no es que yo no sepa lo que es el blockchain, que es lo que a mí me han dicho siempre, no, es que tú no entiendes el Bitcoin, no, es que tú no sabes lo que es una moneda. La moneda es una prerrogativa del Estado y el Estado no va a renunciar a esa prerrogativa porque esa prerrogativa le da el control de la economía. Y en los estados de la zona euro, lógicamente, esa prerrogativa la tiene el Banco Central Europeo. Significa que si fuera un problema los criptoactivos para el Estado los prohibiría como ya ha hecho China. Con lo cual, no está mal especular con criptoactivos, está fenomenal, siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. Y si alguien sigue pensando que efectivamente, pese a lo que yo he dicho, los criptoactivos algún día serán monedas, que se pare a pensar algo muy sencillo. ¿Cuánto está costando que todo el mundo, yo el otro día lo comentaba en Twitter, en A-Iturralde, decía, ¿cuánto está costando que todo el mundo acepte el Bitcoin por encima del euro? Está costando una barbaridad. Ustedes van con satoshis o con lo que sea a la panadería y les dan el pan a cambio de satoshis o lo que sea. No, eso está dentro de un mundo cerrado que tiene un conocimiento probablemente superior de lo que es el blockchain, todo lo que sea. Pero ahora les repregunto yo a ustedes, vale, ¿cuántas criptodivisas hay en el mundo? Ahora mismo creo que hay 9.000 aproximadamente. ¿No se dan ustedes cuenta de que si hay 9.000 criptodivisas y todas ellas, o la mayoría, ha tenido revalorizaciones tan altas como las que hemos visto durante estos meses, es porque es un fenómeno puramente especulativo? ¿O acaso esas criptodivisas, esas 9.000 criptoactivos, suben de precio porque vamos a llegar a un día en el mundo en el que el panadero te va a decir, bueno, mira, es 1.000.000ésima de Bitcoin, 1.000.000.000ésima de Ethereum, un no sé qué de Dogecoin? Es decir, ¿vas a tener una tabla de precios en la panadería? No. Es decir, es el Bitcoin y cualquier criptoactivo. Hoy en día ya no tiene vocación de ser una moneda. Tiene vocación de ser un activo financiero que mañana será pagado a un precio mayor de lo que se paga hoy. Y eso se llama especular. Aunque lo hagamos a más largo plazo, con una vocación moral X, es cierto que quien está denunciando que la moneda fiat es una estafa, totalmente cierto, tiene razón, pero si queremos eliminar la estafa de la moneda fiat, no se puede empezar por el sistema financiero. Hay que empezar por el Estado, que es quien establece la moneda fiat. Y yo a ustedes no, o sea, yo a las personas que dicen que el Bitcoin será algún día una moneda, no les veo hablando mal del Estado o en España de la no democracia del Estado de partidos. No, les veo hablando de monedas. Bueno, pues para poder cambiar la moneda, antes tienes que cambiar la forma de gobierno. Así es que empezad a hacer la revolución, como la hago yo, y no os metéis tanto en monedas, porque después de la revolución en el Estado vendrá la revolución en las monedas, pero nunca al revés. Ya está, Rocío. Vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a comenzar esta tarde con un correo electrónico que nos ha enviado Miguel. Y nos dice lo siguiente, es Red Eléctrica, el valor por el que nos pregunta también en Agas. Dice, la semana pasada Alberto aconsejó Red Eléctrica, en ocasiones anteriores hizo referencia a que este valor es similar en su comportamiento a Enagás. Sí. Aconseja también la compra de esta acción. No. Y luego, por otro lado, hoy Louis Vuitton ha marcado máximos históricos, puede seguir subiendo, las tengo en 618 € y me gustaría que me indicase objetivo y stop. Vale.
Louis Vuitton sí puede seguir subiendo, pero vamos a ir con esas dos, con red eléctrica. Yo no recomiendo comprar, pero técnicamente es un valor que está superando máximos. Y además, claramente. Y yo en su día expliqué que cuando red eléctrica superase máximos, lo vendría aquí a decir. ¿Por qué? Porque tú a la hora de especular en el mercado español tienes tan pocos valores que, hombre, ya que te vas a meter en algo, pues sí, vale, es aceptable que lo hagas en red eléctrica. Ahora bien, estos meses atrás hemos vivido un ejemplo muy claro de lo importante que es conocer la filosofía de un valor a la hora de especular con él. Y el ejemplo lo hemos tenido con el caso de Nestlé. Yo en el momento en el que Nestlé nos saca esos estudios de la propia compañía, bueno, ellos no lo sacan, lo saca el Wall Street Journal, pero se filtran esos estudios en los que Nestlé admite que el 60% de sus productos son perjudiciales para la salud, ni más ni menos, el valor supera máximos históricos. Estamos hablando de meses de junio. Bueno, pues yo explico que a la hora de entrar en Nestlé hay que recordar cuál es su filosofía. Y si Nestlé, en contra de lo que ha hecho la mayoría de los valores del mercado, que se desplomaron más de un 45% de media durante la crisis del coronavirus, Nestlé solo lo hizo el 28%, el 26%. Bueno, significa que su desplazamiento es menor. Luego tú vas a tener que esperar tiempo para obtener tu beneficio. Bueno, pues red eléctrica es lo mismo. En el fondo es lateral, pero tú a la hora de especular con él tienes que entender que sí, puede tener una subida mayor hacia una línea de proyección alcista que ha mantenido englobado el precio durante tiempo, pero no necesariamente mucho más. Y eso te implica la dificultad de stops. Y ahora mismo el stop en red eléctrica tiene que estar en 18, perdón, en 17,90, un poquito por debajo donde está. Lo voy a dibujar, es un poquito, 17,80 concretamente. Sí. Pero no es un valor para tenerlo en cartera. Si tú especulas muy rápido. Ahora, si tú tienes una cartera de ahorro, pues sí, lo puedes tener, es que te puede aburrir. Yo no te lo recomiendo. Y en el caso de Nagas, pues de hecho, mira, voy a cambiar Enagas, me dicen. Bueno, yo a los que me echan la bronca diciéndome que no es Enagas, que es Enagas, yo les sugiero que hablen con los directivos de Enagas, para que pongan el acento en el nombre. Entonces yo le pondré Enagas. Digo porque a mí, yo siempre he dicho, bueno, vale, sí, me echan la bronca, tienen razón. Bien, tienen razón hasta un punto. Entonces, en el caso de Enagas, hay un problema, y es que Enagas no está en máximos. En contra de lo que suele hacer normalmente, Enagas no está replicando en los últimos meses igual a red eléctrica. Sin embargo, el gran movimiento lateral de los últimos 6 años sigue siendo igual de lateral que lo ha sido en red eléctrica en el pasado. Es decir, en el fondo son dos valores muy parecidos, pero no tienen un momento igual. Y es muy importante, el momento del valor es dentro de una misma situación con respecto a otro valor, ¿qué momento tienes tú? ¿Tienes un momento más alcista? Es decir, ¿tienes el cuerpo de subir más? Y Enagas no lo tiene. Así es que yo por ahora no estaría en Enagas. Pero, alguien podría decir, te equivocas, Iturralde, y lo dirá con cierta razón. ¿Por qué? Porque es muy raro que Enagas no vuelva también a máximos como lo ha hecho Red Eléctrica. Para de algún modo volver a replicar con precisión, como ha hecho en el pasado, el movimiento de Red Eléctrica. Con lo cual, si alguien apuesta por eso, y no me digan en el siguiente programa que yo he recomendado comprar en Agas, si alguien apuesta por eso, estaría muy bien una operación, si apuesta por eso, una operación con el stop en 18,90 con el objetivo alcista en máximos en 22. Yo no les digo que lo hagan, yo les digo que en el mercado hay que tener una estrategia y una lógica de la estrategia. Yo les planteo las dos cosas, pero no les estoy recomendando que lo hagan, como sí lo puedo hacer con otros valores, como por ejemplo Louis Vuitton. ¿Por qué? Porque Louis Vuitton, que a mí, yo hace cosa de unos meses explicaba, va a recortar más y ojo, porque o supera los máximos históricos ya o podría haber cambiado su tendencia alcista. Pues ha superado sus máximos históricos. Así es que si en algún momento alguien abrió cortos con mi comentario, tiene que, en mi opinión, cerrarlos y buscar el lado largo. ¿Por qué? Porque efectivamente esa caída puntual que realizó tuvo más continuidad bajista. Cuando yo lo comenté, efectivamente cayó algo más, pero no cayó una locura para efectivamente ver que ha cambiado la tendencia. Lo que en realidad ha indicado que es un alto en el camino para seguir subiendo. Y lo que indica que va a seguir subiendo es la aceleración que tienen el movimiento de subida de Louis Vuitton. Hoy ha hecho algo muy bueno. Alguien dirá, pero si hoy ha recortado o si hoy ha abierto en tal punto y luego ha caído. Voy a intentar ampliar el gráfico para que se vea mejor, porque a veces veo yo los vídeos y tampoco crean ustedes que yo lo entendería muy bien lo que yo hago. Así es que voy a intentar acercarlo. Aquí se ve. Claramente, la sesión de hoy ha consistido en una apertura en zona de máximos,
ha marcado ligeramente por encima para luego caer el resto de la sesión y cerrar en una zona inferior, o sea, en una zona cerca de mínimos, ¿vale? Eso para alguien que le gusten mucho las velas sería algo terrible de malo. Sin embargo, ya les digo que no lo es. ¿Por qué? No lo es porque toda esa vela, que nos diría el de las velas japonesas, que eso a decirle es muy malo, tiene poca amplitud, tiene poca volatilidad. Y eso lo que implica es que puede ser tranquilamente el típico movimiento en un gran movimiento alcista en el que está intentando que ustedes no se incorporen para luego seguir subiendo sin ustedes. Con lo cual, como el valor de fondo claramente sigue siendo súper alcista en los últimos años y ese receso que había hecho y que a mí me hizo sospechar que, ojo, si esto no le remonta de nuevo, la cosa puede haber cambiado. Efectivamente, remontó y la cosa no ha cambiado, seguramente será de continuidad alcista. Enhorabuena, yo no vendería esos largos en Louis Vuitton. Le doy un ticker de una compañía en el Nasdaq para que localice el gráfico. Sería B de Barcelona, R de Roma, K de Kilo, S de Sevilla. BRKS. Y la ¿Eso es compañía, Brasil? no, en el Nasdaq. Ah, Brooks pues Automation. vale. Para Pensaba que era responderle a Javier, que nos escribe un correo y pide un análisis de este valor, dice está muy alcista. Brooks Automation. Para analizar este valor que nos preguntaba Javier, que nos decía que está muy alcista y quería saber si le puede echar un vistazo. ¿Qué le dice? que tiene razón. Está muy alcista. Sin embargo, a la hora de especular, no solamente el hecho de que un valor sea alcista es condicionante o algo que nos deba hacer pensar en comprar. Este valor tiene, por lo que estoy viendo, voy a intentar, a ver si consigo darle todo el gráfico que me gustaría. Esto es desde el año 70, a ver si lo consigo. No, no voy a conseguirlo. Vamos a ver. No. Esto es importante además porque es un valor que tiene una cotización en el tiempo muy Nasdaq. Y esta es la clave. Muy Nasdaq, y si miramos muy atrás, vemos que efectivamente a la hora de girarse a la baja, tiene esa filosofía a la que yo suelo hacer referencia con frecuencia, el peligro Nasdaq. Entonces, claro, tiene toda la razón porque la ruptura de máximos ha sido como lo ha hecho el propio índice Nasdaq. Tremendamente de baja volatilidad, pero hasta cierto punto muy continuada, es decir, no ha dado problemas. ¿Y dónde le colocas tú el cascabel a este gato? Es decir, ¿dónde colocas tú un stop? Fíjate, en teoría, técnicamente, como ha subido de una manera en la que no ha habido cuartel a la hora de subir, es decir, no ha habido descanso apenas, Sí. tú deberías colocar un stop en zonas de 110. Cotiza en 123. En un valor Nasdaq, a veces no es descabellado dejar un cierto stop. Tendrías que estar optando a ganar mínimo hasta 150. Que hasta 150 no te vaya a pegar un requiebro el valor y dejarte un poquito fuera de combate. Es decir, tienes razón, es muy alcista, pero la operativa, como solemos decir muchas veces con valores Nasdaq, es muy difícil. Así es que yo no estaría por eso, pero tienes razón. Quiero hacer una referencia a Tesla. Estos días a mí me ha decepcionado Elon Musk. Mira, como dices tú, Rocío, mi amigo Elon Musk. No, Sí. no me he acordado de hablar antes de él cuando lo has citado, pero lo voy a hacer ahora de una manera sutil, es decir, por encima. Fíjense, yo ayer voté, yo nunca he votado en una encuesta de Twitter, pero ayer voté a que efectivamente vendiera el 10% de títulos que amenazaba con vender. La gracia del asunto es algo que cuesta entender esto, o sea, cuesta verlo desde fuera, pero si se van a pensar tiene lógica. Si en un valor no hubiera un cuidador y un miembro del núcleo duro, decide, y lo hace, vender un 10% de títulos sin que nadie haga la contrapartida, es decir, coloque compras por una cantidad similar, el valor se desploma. Con un 10% solo. No estamos hablando de que necesites un 50% para tirar el valor, no, con un 10%. Lo dejas de 1.200, donde estaba la semana pasada, no os extrañe verlo en 50. Sí, 50, de 1.200 a 50. ¿Por qué? Porque en el mercado tú tienes normalmente posiciones compradoras hasta un rango. Las demás, a partir ya de ese rango, es decir, imaginemos, habrá posiciones compradoras colocadas en máquina por quienes están manipulando el mercado hasta 1.000, hasta 900, por ahí. A partir de ahí, de 800, 700, 600, hay muy pocas operaciones ya colocadas en máquina. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema electrónico lo que hace es que cuando aparece una orden demasiado grande a la venta, lanza todo correr contrapartidas para que el valor no se hunda. Eso es además muy rápido, pero muy rápido.
Además hay muchos controles por el camino para que una orden no tumbe un valor, y menos un valor como el de Tesla. Háganse una idea, es decir, si efectivamente alguien con una orden grande pudiera manipular, es decir, pudiera desplazar Tesla un 10% con una orden, no hablo de vender el 10% de títulos, que eso lo tumbaría por completo si lo hubiera hecho Elon Musk, sino solamente desplazarlo un 10%, que se necesitan muy pocos títulos para tirar eso, igual hablamos menos del 1% de la capitalización de la compañía. Bueno, pues si alguien lo hiciera, inmediatamente produciría un efecto en cadena, porque saltarían muchos estados automáticos e inmediatamente en todos los medios de comunicación se hablaría de la noticia de que Tesla, aunque sea durante la sesión, se está viendo un 10% a la baja, y eso generaría más ventas, ¿vale? Entonces, para eso el sistema electrónico lo que hace es controlar los excesos. Bueno, imagínense que Elon Musk vende un 10% de la compañía, que es una barbaridad, sin que haya nadie puesto a la compra. Bueno, pues lo tumbaría, ya les digo, probablemente calculo por encima ¿y por qué digo hasta 50? Porque hay un punto en la caída en el que ya el dinero es suficiente para recoger los títulos. Sin embargo, no es lo mismo comprar los títulos donde está ahora, en $1.200, que ahí necesitas mucho, $1.200 para comprar un título, que hacerlo en $50, donde $50 es mucho menos que 1.200. Es decir, que una baladronada, no ha hecho ni va a hacer nada de lo que ha dicho, aunque incautos como yo hayamos corrido a votar, ¡véndelos! Y qué pena que no haya habido fiesta hoy, me habría encantado. ¿Hemos dicho todo o me he dejado algo? Sí, estábamos Todo, sí, creo analizando que sí. el valor del Nasdaq, que tenía ese gráfico tan alcista. ¿Del Brooks este? Sí. Sí, no, No lo sé hemos si quiere añadir comentado. algo más. No, Vale, no, que es una operativa muy difícil, pero tiene vale, mucha, o sea, tiene muy buen ojo, ¿eh? Es muy vale. alcista y con baja volatilidad, está muy bien. Pues vamos, si le parece, a escuchar esta nota de audio de uno de nuestros oyentes. Vamos a ver por qué compañías nos preguntan. No sé si es posible, vamos a Sí. intentarlo y si no, voy con un correo electrónico. Si cuesta encontrar, voy a introducir yo, ya sé que te estoy revolviendo mucho, A pero ver, vamos a hablar de OHL. Porque es uno de estos valores chicharreros, tengo amistades muy cercanas que lo siguen y lo tienen, y hay que recordar lo que siempre explicamos con estos valores que yo sé que encantan, gustan mucho y generan mucho interés. Recuerden lo que son en el fondo estos precios. Estos valores lo que son formas en las que alguien, un núcleo duro, ahora lo son los Amodio, mañana será otro, da igual, hace dinero a costa de la bolsa. Después de estar durante las últimas semanas especialmente alcista, fíjense cómo no hemos oído hablar muy bien de OHL hasta que esta mañana se le asigna un contrato allá, allende los mares. Creo que es Estados Unidos. Realmente no me suelo fijar demasiado en la información precisa porque lo que importa es el efecto que va a producir, no dónde se le da el contrato. Creo que es Estados Unidos. Bueno, fíjense cómo hoy ha tenido una subida espectacular, tremendamente excesiva comparada con la que había tenido los días anteriores. Pero hasta que no se ha conocido la noticia, el valor ha ido subiendo con muy baja volatilidad. ¿Para qué? Para que ustedes, para que todos esos especuladores chicharreros, permítanme que les llame así porque es cariñoso, porque yo también he sido chicharrero, no se incorporen y lo hagan justo cuando sale la noticia. Ahí hay que tener en cuenta un detalle, y es que un valor que se mueve a golpe de noticias, es decir, que ha estado subiendo con lentitud hasta que ha sacado la noticia, y cuando ha sacado la noticia ha tenido una subida rapidísima, con observar cómo lo ha hecho en anteriores ocasiones nos podemos hacer una idea de lo que va a pasar en esta. Y es que en anteriores ocasiones en las que ha habido una noticia puntual especialmente positiva, lo que hace el valor es estar 1 o 2 días en esa zona a la que ha llegado con la noticia positiva y girarse sin previo aviso. Lo digo porque si alguien se abre el gráfico de OHL, comprobará que por encima de la zona 0,85 concretamente, hoy ha marcado máximos en 0,80, tiene una gran cantidad de inversores enganchados del pasado. Estamos hablando de todos los que picaron en el valor entre el año 2019, marzo de 2019 y marzo de 2020, que fueron muchos. Ni que decir tiene que a esos hay que añadirles los que llevan por lo menos 20 años enganchados en OHL, que no cotizaban en estas zonas desde hace un montón de tiempo. Con lo cual, cuidado ya con picar compradores en valores que ya han dado la noticia, cuando en realidad había que estar dentro con el rumor y en este a poder ser nunca. Vamos con más nombres, con más compañías. Por ejemplo, ahora sí, vamos a escuchar este WhatsApp. Buenas tardes, esta es una consulta para Alberto Iturralde. Quería preguntarle acerca de Mapfre,
que las tengo compradas a 1,70 y por ver si la aguantaría o si cree que ya no va a seguir subiendo. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. ¿Aguantaría Guillermo de Mafre? Madrid. No. No, y explico por qué. Bueno, hay otro. En los valores de la Semana Santa, nos quedábamos, esa cantidad de valores, uno de ellos era Mafre y además explicaba por qué era así. Estaba cuando aquello cotizando en lo que sería tras entregas de dividendo zonas de 1,65, por debajo de 1,70 casi. Y explicaba por qué este valor en el tiempo tenía que dirigirse a lo que ahora, tras todos esos dividendos, sería zonas de 2 euros, pero iba a frenar inicialmente en la zona 1,90, 1,89, 1,90. Cuando apareció a recomendarlo JP Morgan, dije, pues 1,90 y gracias. ¿Por qué? Porque esos 2 euros se van a retrasar mucho en el tiempo si es que se ven. Bueno, pues efectivamente se retrasaron y ya parece que se van a ver. Está en 1,91, pero estos días ha llegado a marcar máximos en 1,98, casi 1,99. ¿Qué beneficio tienes tú ya en un valor que ha marcado 1,99 hasta zonas de 2,02? No, los valores hay que comprarlos en el momento en el que hay que comprarlos. Probablemente tú ya lo tenías de antemano y si fue cuando nosotros lo comentamos, te lo agradecemos por la confianza. Pero ya en el momento en el que anda marcando zonas de 1,98, 1,99, vas a quedarte para un 1% más de beneficio, un 1, un 2% más de beneficio, cuando seguramente llevas ya tiempo en él. Yo ya me lo quitaría, personalmente, ¿eh? Pero sí, va a seguir subiendo algo más, ese 2% más desde los máximos que ha marcado, porque ahora está en 1,91 y sería, pues, bueno, una tontería, un 5% más, desde donde está ahora mismo. Pues sí, se pueden ver, pero no merece la pena. Dos valores más de la bolsa española, CIE Automotive y Logista. Juan de Valencia nos pregunta por estas dos compañías. CIE las tiene ya compradas a 14,97 euros. Logista a 15,51. Pregunta por algún motivo de la caída tan brusca de las últimas sesiones, aparte de lo que pudiera ser un doble techo, nos dice en Logista. Bueno, vamos a comenzar, no sé si le parece por CIE. Sí. Las tienes en 14,90 o algo así, por ahí has dicho. Bueno, las 14,97. tienes. Sí, pues están en 24,82 y es un valor súper difícil de manejar, muy difícil. Tiene giros de esos que yo suelo calificar como Nasdaq, que además son tremendamente rápidos. Este en concreto, el que realizaba justo en el año, voy a ver si lo veo, en el año 2018 fue según entraba en no sé qué índices, en el IBEX y en alguno más, por ahí. Y es un valor muy traidor, porque de hecho en los mínimos del coronavirus se gira también al alza, es decir, hace todo lo contrario sin ningún aviso. Entonces, ahora mismo tiene buena pinta, porque está subiendo con baja volatilidad, pero se va a encontrar en breve, está ahora cotizando en 24,80, 82 concretamente, se va a encontrar en breve con una zona 25,90 que es en el pasado tremendamente complicada de superar. Es decir, yo ahí ya no estaría precisamente por eso, con lo cual yo me lo quedaría unos días más y en esa zona 25,90 con un lacito para otro. El caso de Logista. Mira, para ver dobles techos, porque tú puedes tener dos planteamientos, o que sea un doble techo con el máximo que hemos visto estos días y el máximo que se vio en el año 2019, Sí. con lo cual, para que eso se confirme, tendrías que esperar a que rompiera a la baja los mínimos del coronavirus en 11, esos dos máximos que he dicho están en 19, todavía queda mucha caída porque hoy cierra en 17,57. O bien te refieres a un doble máximo, esto que ha realizado en los últimos días. Eso que tú dices es un doble techo, como un castillo. Como un castillo. El problema que tienes con Logista es un valor muy difícil de especular con él. Es que todavía va a tener recorrido, pero hasta una zona que ya no te da margen de beneficio. Mira, cuando una figura se confirma la baja, la de doble techo de Logista, estas dos últimas sesiones, tan rápido y se prolonga tan rápido, es decir, en 2 sesiones ya ha hecho la mitad del recorrido, tú ahí no tienes que especular, pues no te da tiempo a reaccionar. Y es lo que ha pasado. Con lo cual, no estaría largo, lógicamente, pero si vas a arriesgarte a comprar, yo no lo haría hasta zonas de 17,25. Está en 17,57. También te sirve de stop si estás comprado el 17,25. Sí, está en 15,51, tiene la posición en Logista. Pues hay 17,25 de stop de beneficios. No, vamos a fijártelo un poquito mejor, que ya tienes beneficio. 17,13. Fíjate tú, qué preciso. Vamos a saludar a Luis de Madrid. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Rocío. Díganos. Mira, quería preguntarle a Alberto Iturralde, tengo acciones de Naturgy compradas a 18 y de ACS
compradas a 29. ACS me tiene aburrido, en el otro voy bien, creo que ya sería el momento de venderlas, y ACS pues yo creo que también, porque es que de ahí no se mueve. Y creo que el viernes dio una pequeña, no conferencia, unas pequeñas pinceladas hablando de Telefónica. Yo es que tengo heredadas de mi padre Telefónica desde el año 2000 aproximadamente, cuando estaban sobre 28 o 30, que me dé una pincelada a ver, porque es que esta compañía es una pena, ¿eh? Es una pena donde está, no sé quién será el responsable de esto, que encima cuando se jubilan nos dan 5.000 y pico millones de jubilación, en fin, una pena. Muchísimas gracias por todo y buenas tardes. Gracias, Luis. Muy buenas tardes. 3 valores. Luismi se llama. Luismi. Luis a solas, a secas. Luis, gracias por el seguimiento. No di unas pinceladas, pintamos el cuadro entero. Laura Blanco y yo, en la intervención en Twitch, búscala porque está en el Twitter de Capital Radio, lo tienen enlazada y lo tienes que encontrar. O sea, porque además explicamos y tiene mucho que ver con lo que tú has planteado ahora mismo en tu pregunta, de por qué es una pena y qué es lo que está pasando realmente en Telefónica. A la hora de especular con ella, sobre todo tú que eres un ahorrador, porque las tienes desde hace mucho tiempo, yo probablemente esperaría. Y explico además en ese programa por qué es. Y es que en el tiempo, de aquí a unos meses, puede tener un tirón alcista para terminar de redondear el sentimiento positivo que necesita el mercado en España para realmente girarse a la baja. El mercado viene subiendo desde los peores momentos de la crisis del coronavirus. Y Telefónica no ha llegado al punto desde el que se descolgó en la crisis del coronavirus. No ha subido tanto. Y eso es probable que lo haga. Para quienes estáis desde hace mucho tiempo en Telefónica, subidas en el tiempo de aquí a unos meses hasta 5 son muy probables. Y eso implica que ahí, si llega a 5, tienes que plantearte qué haces en esa compañía de la que tú acabas de dar unas referencias que son muy importantes a la hora de predecir qué va a pasar en el tiempo en Telefónica, y que lo completamos en esas pinceladas que dices que es un cuadro entero que pintamos y que está en Twitch. Vete tú a YouTube de Capital Radio, que eso tienes que ver tú al detalle, que te va a encantar. Y ha dicho Naturgy, una de las que tienen. Sí, Naturgy y ACS. Mira, yo estaría, a ver, Naturgy no hay nada malo. Yo cuando pensaba que IFM tenía bien cerrada la OPA, esa OPA parcial, de hecho ellos decían, no, pues que tienen que acudir a la OPA porque luego va a caer. Claro, yo cuando vi eso dije, uy, qué mal lo tienen. Es decir, qué mal, o sea, qué poco atado lo tienen para estar dando miedo a la gente para que hagan lo que ellos quieren. Claro, no vale el valor lo que pagaba IFM, pero ¿cuándo va a caer? Vaya usted a saber cuándo va a caer. Entonces, yo lo que sí te diría es una cosa. Hay en el precio de la OPA, que no es el que se está diciendo, porque ese precio que se está diciendo, el inicial de 23 euros, es el que IFM pagó sin descontar dividendos. El precio descontado de dividendos es 22,07, creo que es. Pues si baja de 22,07, pues recoges beneficio. Porque ahí sí que probablemente comenzará ya el proceso bajista que anunciaba IFM, que lo sabe que va a ser bajista. Pero mientras tanto, yo me quedaba. No va a ser que esto lo quieran subir más, o se lo van a subir más a IFM para que las que no pudieron comprar las tengan que comprar en el mercado bien caras, y tú te puedes beneficiar de eso. Luego ha dicho ACS, creo, ¿verdad? Sí, para una posición que, si no he notado mal, la tiene a 29. Mira, yo siempre os digo, y aquí a ti, a Luis, también te digo, mira, de tu propia pregunta se deducía lo de Telefónica y lo de ACS. Dice, bueno, es que esto es un aburrimiento. ¿Y qué haces en un valor que, como bien dices, es un aburrimiento? El valor tiene que tener un desplazamiento. Por ejemplo, Louis Vuitton. Joder, esto igual ha cambiado la tendencia bajista. Si me equivoco, pasará esto. Pum, me equivoco. Y pasa esto y sube. Pues vale, ahora se puede estar alcista. Pero hay vida, hay meneo, hay rumbita, ¿sabes? Es decir, hay salsa. Pero esto, es que esto no hace nada. Es como lo del IBEX. Que no, Luis, que no estés en estas cosas. A ver, haz lo que quieras. Pero que la bolsa no es para aburrirse. Si es que mejor perder que aburrirse. Un correo electrónico que nos envía Javier y nos pregunta por Lufthansa. Dice, veo que el valor ha rebotado desde un soporte de largo plazo. De unos meses para acá se habla bastante mal de ella, pérdidas, ayudas estatales. ¿Cómo vería una posición de la siguiente manera? Entrada, en el entorno 6,95-7,13 euros, nivel más o menos en el que está estos días. Primer objetivo en torno a 9,12. Segundo objetivo más ambicioso en torno a los 12. Stop. Aquí nos dice que tiene dudas. Primera opción, stop ceñido en 5,30, o segunda opción, más holgado en el entorno de los 4,90.
Pues de maravilla. ¿Tenéis el ticker de Lufthansa? Porque no la consigo encontrar por el nombre normal. Pues LHA, me aparece a mí. LHA. Vale, vamos Sí. a ver. En el Setra, vale, pues no me deja escribirlo, por eso no lo estoy encontrando. A ver, LHA. Vamos a ver. A 6,98 el Con precio la de búsqueda no me he enterado nada de lo que has dicho. de Te la voy a decir estrategia. yo la que creo que es la buena estrategia. Vale, va a seguir rebotando. Y lo explico por qué. Además, es relativamente claro. Pero no mucho más. Bueno, sí, un poquito más, sí. Vamos a explicar hasta dónde y por qué. Va a seguir rebotando hasta niveles de 7, no sé si es lo que ha dicho él, 7,65. ¿Ha dicho él eso? No, ha dicho una entrada en el entorno 6,95, 7,13 ¿Para con un qué? primer objetivo en 9,12 y un objetivo más ambicioso en torno a los 12. No. Mira, si tú vas a hacer esa entrada, tenías que haberla hecho ya. Yo te estoy diciendo la que se puede hacer ahora. Explico. A ver. Tú, si vas a hacer esa entrada que has dicho, has visto una figura muy bonita que tiene el valor. Yo creo que la has sobredimensionado, porque tiene una figura de vuelta al alza, pero no tan con la proyección que tú le das. ¿Qué pasa? Si tú, que además tienes muy buen ojo, porque este valor va a rebotar. Y de hecho, si tuviéramos que dar un valor, Lufthansa. O sea, claramente. Pero hay que entrar en 6,60. Claramente. Y de hecho, si recortara de 6,97 a 6,60, es entrada. Pero me lo preguntáis, o sea, me lo decís en el consultorio. Oiga, usted dijo que 6,60 era entrada. ¿Sigue pensándolo? Lo abrimos. Y ya verá como sí, sigo pensándolo. Porque tiene una aceleración alcista enorme. Es decir, tiene toda la pinta de llegar, pero no hasta esa zona 9,10, que puede llegar, puede llegar. Pero lo que hay en el gráfico no te indica que vaya a llegar. No, te indica que tú tienes muy, muy, muy probable que continúe subiendo hasta 7,65. 7,65 que no está mal, ¿eh? O sea, estamos hablando de que creo que hoy cierra, que no sé qué, Rocío, qué precio tienes tú, 6,98. 6,98. 6,98. Pues sí, te tengo actualizado, sí. Pues fíjate que no es tontería, es una subida bastante fuerte. Pero para llegar hasta esa zona 9,12 que tú le has proyectado, tiene un problemón tremendo en la zona 8,40. Pero tremendo. Eso le va a costar, Dios y ayuda. Pero, claro, hay algo que aboga porque no solamente llega hasta los 7,67 que he dicho yo, 7,65, sino que llegue más arriba, cerca de donde tú dices. Y es que la velocidad de la arrancada es tal, que una velocidad brutal. Encima está en el mercado DAX, en el Setra, el mercado alemán, ese del que también hablo estos días. Tiene una arrancada tan fuerte que lo lógico es que se rompa, se lleve por delante el objetivo que yo le he dado. Sin embargo, ¿por qué no se debe, en mi opinión, especular con mucho más objetivo? Porque tiene unos giros tan rápidos y es un valor tan peligroso y en el largo plazo es tan bajista que tú estás especulando con algo, con una bomba de relojería. ¿Vale? Es decir, por precaución yo no estiraría más arriba. Pero sí, hasta tu zona, no sé si, o sea, probablemente lo va a alcanzar, porque sí, porque hemos tenido sentimiento muy negativo en todo lo que vuela y ahora lo lógico es que, pues eso, que suba más. Pero para especular, no. Yo no especularía con ese objetivo. Ya que estamos en el mercado alemán, Alberto, un correo de otro oyente que nos pregunta de Merck, del DAX, después de la bajada del viernes y del rebote de hoy, para entrar. Y también Infineon, para tomar posiciones. ¿Cómo lo ve? Vamos a ver, lo de Infineon ya lo expliqué. Y además, miren, ha salido perfecta. Digo que ha sido perfecta porque la de Merck ha salido fatal. Es decir, yo lo de Merck, el otro día comentaba que una vez que ya habían descubierto o se les había probado un medicamento se podía estar corto. Sí, tuvo una caída y tal, pero nada. O sea, mi operación, eso ha sido, entre comillas, un churro. Entonces, Merck tiene una gran volatilidad, Merck. Y lo normal es que en el tiempo, con esto de que tiene un nuevo medicamento contra el coronavirus, pues tienda a recortar. Pero no se puede estar cortos, como yo dije. ¿Por qué? Pues porque tendría que estar cayendo. Bueno, en una posición no hay que sufrir. Y lo de Infineon, pues ya lo he explicado. Si es que lo de Infineon encima, ahí yo creo que lo hemos clavado. Si es que dábamos el objetivo, lo ha cumplido ya, de gloria. ¿Que ahora estar? Pues no, porque ya está muy lejos del soporte. Ya la operativa es muy difícil. Pero sí, este nos ha salido de gloria. Sí. José, que nos dice que tiene con ligeras ganancias HelloFresh en 74. Esta también es alemana, me parece, ¿no? Sí. O algo así. Sí, aquí está, HelloFresh. Mira, hay valores, yo siempre explico, un chicharro es un valor cuya relevancia bursátil es mayor que su relevancia económica. Si es que yo solo oigo hablar de esto, de HelloFresh. O sea, a mí a Bilbao y a Madrid me llega HelloFresh. O sea, ¿pero qué es esto? Si es un valor del Setra que sí, que estará en el DAX y tal, que ha entrado a hacer... ¿Y qué? O sea,
¿Por qué se oye hablar tanto de HelloFresh? Pues porque el núcleo duro de esta compañía está haciendo mucho dinero con la alta volatilidad que ha imprimido al valor en los últimos meses. Tiene mucha volatilidad. Encima hace esas típicas trampas que en zona de máximos, porque HelloFresh viene subiendo desde 7,50 en el año 2019, hasta 98 en el año 2021, pues sí, aquí hace subiditas de un 15%, un día y tal. Que esto ya es un engaño. No piquen en estos valores. Yo no estaría. Nos quedamos con ello porque estamos ya sin tiempo. Alberto Iturralde, analista independiente, gracias como siempre por esas respuestas a nuestros oyentes y hablamos la próxima semana en el consultorio de Mercado Abierto. Muy buenas tardes. Me encantará. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo.